social. Llegó la hora del cafecito o el té. Vamos a desconectarnos por una hora de las cosas negativas. Encuentre soluciones, datos y sugerencias para sus inquietudes y recomendaciones culturales para su esparcimiento. Así comienza Sin Estrés, la revista radial de RCR con Verónica Oliveros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que está, por supuesto, con nosotros durante toda la programación diaria, muy pendientes desde tempranito. Por ahí me preguntaban, sí, está Chugo, estamos todos, aquí estamos. Y bueno, pues esta es la hora del día en la que nos desconectamos después del palo de agua que hubo, que yo agradezco muchísimo, pues se despejó todo, pues ahora estamos con un calor rudo de casi julio, casi agosto es lo que iba a decir. Así que bueno, pues nos desconectamos del calor, nos desconectamos de las cosas que nos agobian y nos preocupan y nos mortifican y nos conectamos con las cosas que es importante conocer, es importante tener en cuenta y saber que contamos con ellas. Así comienza Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. Quienes hacen posible este espacio: en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles Víctor Mejías y quien les habla, Verónica Oliveros. Pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter de la emisora @RCR750, el Twitter del programa @SinEstrésRCR, mi cuenta personal en Instagram @VeroOliveros. Saludo muy especialmente a quienes nos acompañan dentro y fuera de las fronteras venezolanas por la radio que se ve, rcr.tv, también por Periscope en la cuenta RCR750, a través de la aplicación TuneIn Radio, allí pues nos ubica, y por supuesto por el portal de RCTV en su smartphone, ahí también nos encuentra. Bien, y comenzamos en la tarde de hoy con una lamentable noticia, y es el fallecimiento accidental que tuvo el actor y cantante zuliano Daniel Alvarado. Esta mañana confirmaba la periodista de espectáculos Carmela Longo, pues que ciertamente falleció este miércoles el actor venezolano Daniel Alvarado. Esta nota la tomé de albertonews.com. Lamentablemente, dice el Twitter, es cierto el rumor de la muerte accidental de Daniel Alvarado. Cayó en las escaleras de su casa esta mañana y se golpeó la cabeza. Esta fue información confirmada por un familiar, nos dice la periodista. Una rápida reseña de Daniel. Denis Daniel Alvarado Morillo tenía 70 años, iba a cumplir 71 el 12 de agosto. Mejor conocido como Daniel Alvarado, era un actor pues de televisión, cine y teatro venezolano, padre de la actriz Daniela Alvarado. Comenzó su carrera como cantante de gaitas y se hizo famoso con su interpretación del tema El Negrito Fullero de Los Cardenales del Éxito. Fundó su primer grupo musical a los 8 años de edad, denominado Estrellas del Lago, e integró varias agrupaciones hasta formar parte de Los Cardenales del Éxito. Su primera obra de teatro fue La Gallina de los Huevos de Oro en Maracaibo a los 9 años, y ya más grande, a los 16, participó en Bertolt Brecht, pues cuando estudiaba en el Liceo Jesús Enrique Lozada. Estudió arte dramático en Maracaibo y al cumplir los 20 años se mudó a Caracas para realizar una audición en la obra Venezuela Erótica de Pedro León Zapata. Con más de 90 novelas y 30 obras de teatro, Daniel incursionó en el mundo en la televisión con la telenovela La Cruz de la Montaña, pero se consagró con el personaje de Mauricio Lofiego en La Dueña, telenovela de José Ignacio Cabruja. Yo creo que todos lo recordamos por esa. Trabajó en las producciones dramáticas Alba Marina, La Revancha, Peligrosa, Pecado de Amor, El Perdón de los Pecados, Toda Mujer, Guerra de Mujeres, Mambo y Canela, bueno, entre muchas otras. Y bueno, en su parte personal estuvo casado 3 veces. En su primer matrimonio pues tuvo 2 hijos, José Daniel y Luis. En su segundo matrimonio, que es el que más todos recordamos, con la actriz Carmen Julia Álvarez, pues tuvo a su hija Daniela y a su hijo Carlos Daniel, y actualmente estaba casado con la actriz Enma Rabe desde el año 98, con quien tuvo a Daniel Alejandro, Diego José y Calvin Daniel. Un abrazo solidario, por supuesto, a toda su familia, paz al alma, y gracias, Daniel Alvarado, por el legado que nos dejaste. Y bien, comenzamos ya en la tarde con un tema que ciertamente no es tan sin estrés, pero creo que es importante en la medida que manejamos la información, que también nos podemos desestresar, porque cuando estamos en pos de la angustia, de la incertidumbre, de las noticias que no necesariamente son las más, vamos a decirlos, verídicas, entonces pues saltamos a ese estado que nos angustia, nos preocupa. Y para eso generalmente tengo el apoyo de una queridísima amiga,
Una hermanaza, definitivamente lo es. Mi querida María Montoya, directora general de Montoya Consulting. Y es que conversando precisamente de toda esta situación que hemos tenido con los retornados, con quienes están regresando a Venezuela, precisamente por la situación pandémica que hay a nivel mundial, donde ya probablemente donde estaban antes no era posible estar. Y de alguna manera está el crecimiento también del virus acá en Venezuela. ¿Hay alguna relación? Si la hay, no la hay. Y se hace una gran pregunta, ¿no? ¿La pandemia viene en la mochila de los caminantes? Esa es una interesante pregunta que nuestra querida María va a tratar, porque no es fácil, de respondernos esta tarde. María, bienvenida. Mi querida Verónica, qué interesante lo que he escuchado desde que estoy esperando comenzar la entrevista, desde ese pequeño micro sobre el cigarrillo, que fue bastante educativo, y luego la introducción que hiciste. Por supuesto, siempre estoy a la orden. Nos debemos, cuando hacia el tiempo lo decía, una ida al cine juntas de niñas. Así es. Lo digo aquí en público comprometiéndote. Muchísimas gracias por la invitación. Desde algún punto de vista lamento tener que ser yo siempre la espada de Damocles diciendo aquí la verdad de las cosas que suceden desde algunos aspectos. Sin embargo, aunque sé que el programa se llama Sin Estrés y la idea es que justamente podamos manejarnos desde un punto de vista más calmo, bueno, no es menos cierto que la pandemia que está ocurriendo mundialmente, y en este caso específicamente en Venezuela, digamos que tiene un contenido indudable, en el sentido de que hemos traído a Venezuela con el retorno también la pandemia. No podemos decir que no. Ahora, aseverar que es un virus colombiano, aseverar que es una estrategia política de Colombia o de los países de acogida, creo que es muy arriesgado y además un poco cruel. Claro. Porque los venezolanos que han retornado durante todo este proceso pandémico... ¿Se nos fue? De verdad que está fatal la conexión. Bueno, y es que hay cifras, incluso acá nos los mandó María, según el último informe de tendencias globales de ACNUR, precisamente, son más de 3.6 millones de venezolanos los que se encuentran desplazados en el extranjero, lo que lleva pues a considerar a esta como una población altamente vulnerable. Sabemos que no todos se han ido de la mejor manera o no están donde puedan estar ubicados en alguna parte del mundo en las mejores condiciones. A esta situación, bueno, pues ya precaria, de la que hemos estado conversando, debemos sumarle que como consecuencia de la pandemia global, y era lo que decía yo al principio, una gran cantidad de venezolanos migrantes optaron por retornar a sus tierras, principalmente por haber quedado sin un lugar donde vivir. Bien sabemos que sin empleo, pues muchísima gente fue de alguna manera desalojada de donde estaban viviendo y les tocaba, tal vez no queriéndolo, y mucho menos sabiendo, y eso lo vamos a conversar con María una vez que logremos recuperar la llamada, las condiciones en las que están estos venezolanos que están ingresando nuevamente a Venezuela. De alguna manera tenemos esa información, pero qué bueno ratificarla con María. Aprovecho mientras que está en el aire a saludar, a que no lo hice porque estaba leyendo la nota de Daniel Alvarado, pues a quienes ya se encuentran con nosotros: Marcela Marcé, Migdalia Chirinos, mi querida Yeret Castro, gracias por estar en sintonía, Blanca Beatriz Solá, también por acá, Jesús Cuello, Patri Polan, por supuesto, aquí con nosotros, Luis Evelio Chávez, Betty Soto, Gladys Araujo, por supuesto, la señora Zoila, por acá Leo Josué Abreu también está con nosotros, Adam Burgos desde Florida, y aquí reviso, porque es que si no, ¿verdad? Vamos a ver, antes de decirlo, sí, ves, aquí está mi mamá al aire y ella me lo dice por acá, por WhatsApp. ¿Ya listo? María. Aquí estoy. Ajá, estaba hablando precisamente de la cantidad que ACNUR refleja en cuanto a al desplazamiento, quienes están fuera, pero también es cierto que de acuerdo a la pandemia, es lo que hablaba antes de comenzar a conversar contigo, les ha tocado, a lo mejor no de la mejor gana o de la mejor manera, pues retornar a Venezuela viéndose imposibilitado de mantenerse en el país donde estaban. Algunos incluso, como emprendieron la ida caminando desde acá hasta probablemente Perú, pues les ha tocado hacer... Se regresaron. Así es. Uh-huh. ¿Cómo ha estado eso? Bien lo decías antes de irnos, antes de que se callara la llamada. Bueno, estamos en Mercurio retrógrado, esto va a ser hasta la semana que viene. Uh-huh. Como bien lo decías,
de echarle la culpa o decir que esto es un asunto político realmente es bien irresponsable. Sí, es irresponsable y además, como comentaba, es cruel para con las personas que han tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que los venezolanos, según ACNUR, dice que la cifra de venezolanos que salieron del país fueron más de 3.6 millones de venezolanos que se consideran desplazados. Voy a decir lo que siempre comento aquí en tu espacio, ese número es más. Claro. Pero no hablemos de eso, hablemos en general de aquellas personas que han decidido irse. Son personas que lamentablemente no han podido obtener un trabajo donde tengan un ingreso adecuado y además el salario mínimo, porque no han tenido acceso a la legalización de su estatus migratorio en el país. Claro. Recurren entonces a trabajos del día, a trabajos domésticos, a trabajo de la venta en la calle, al trabajo en donde perciben un dinero diario, donde el sueldo lo reciben a diario y entonces pagan a diario un albergue o el sitio donde viven, con el diario comen, con el diario subsisten. Dada la pandemia, no pueden tener el mismo trabajo porque, por supuesto, la gente comienza a resguardarse, los sitios comerciales comienzan a cerrar, los que tenían venta en la calle, pues se les ve mermada, obviamente, porque la gente no está en la calle, y en algunos otros casos, donde inclusive las autoridades los han tenido o que poner bajo atención o simplemente los corren del sitio donde habitualmente trabajaban. Todas estas circunstancias los llevan a regresar al país, pero ¿qué sucede? Aun cuando estas personas tengan el sumo cuidado de contagiarse, porque conocen la información, porque saben cómo es, hay dos situaciones que hay que tener muy, muy claro. Primero, los venezolanos en general, los que estamos acá y los que están afuera, pareciera que hay un pensamiento cierto para la persona de que el COVID no existe, porque no le ha tocado verlo de cerca, porque no hay un familiar infectado, porque no hay un vecino, porque no hay un amigo, no tenemos a nadie cerca. En tanto en cuanto yo no tenga a nadie cerca, pues yo digo, no, esto es una estrategia política, el país, el gobierno del país lo que quiere hacer es exacerbar la situación, no es tal como lo dicen, etcétera. Eso por una parte. Y por la otra, que requieren llegar al país porque no tienen forma de subsistir, no tienen medios para poder sobrevivir. Aun cuando tengan los cuidados necesarios, ellos van transitando por una vía, como tú bien lo comentaste, en el retorno, que fue la misma que hicieron al irse, pero ¿qué sucede ahora? No tienen el mismo apoyo que tenían antes, por ejemplo, de las colas que tomaban o los llamados aventones. Ya no hay tantas paradas en la vía, en las vías fronterizas donde les daban apoyo de agua, comida y resguardo, entonces se quedan en cualquier parte. Les cobran entre $2 y $3 por pernoctar en el porche de una casa que no saben quién habita, de una casa que no saben si hay alguien infectado. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud pues confirmó que sí es cierto que las partículas o las gotículas infecciosas pueden estar en el aire. Sumen todos ustedes estas cantidades de aristas que tiene la situación. Es impredecible saber si se contagian o no. Claro. Ahora bien, digamos que llegan a la frontera, llegan al puente Simón Bolívar. Allí los tienen estacionados entre 7 y 10 días en pseudo campamentos, que de esto tú y yo en algún momento ya conversamos. Correcto. Pongamos que la persona sale del campamento porque dio negativo en los test que están haciendo. Bueno, resulta que esta persona es asintomática, porque hay una posibilidad de 0,5% de un caso asintomático que no presente ni siquiera en el examen el estatus de positivo. Bueno, y es que también, María, se ha detectado que la prueba no es totalmente fiel. Hay gente que se somete, le da negativo y sí, no solamente es portador, sí, está enfermo. Correcto, y no solo eso. Fíjate que en Estados Unidos esta mañana leí que hay condados donde las personas van a hacer una cola para hacerse el test, pero pasan horas y entonces, aunque les tomen los datos,
para llenar su banco de datos, la persona se fastidia y se va. Bueno, después le llega un correo con un resultado que es positivo o negativo. Ya va, pero yo no me hice el test, y en base a eso es que en base a ese banco de datos es que sacan las estadísticas. Entonces, fíjate tú lo complejo que puede ser determinar en qué momento una persona se contagia o no. Y volvemos al caso de los venezolanos. ¿Quién va a querer de manera consciente? O sea, ponte tú, Verónica, en esos zapatos, me pongo yo, María Montoya, pónganse ustedes que nos están escuchando en esos zapatos. Yo voy a ir de manera consciente esparciendo una enfermedad que puede ser mortal, que digamos que la tasa de mortalidad no es altísima, pero sí existe. Y en un país donde lo que voy a decir a continuación no es un secreto y no vamos a tapar el sol con un dedo, hay un inexistente sistema de salud. Yo lo voy a hacer de manera consciente. Es que incluso estando dentro del país, a uno le da terror ir a un centro de salud. Claro, terror. Me tengo que ir al corte, María, y al regreso, por supuesto, vamos a seguir hablando de esta realidad que nos abraza a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo. Ayer hablaba con Freddy Mora precisamente para Lucía, un feliz cumpleaños que cumplió su primer añito la semana pasada, y precisamente Melbourne, que es donde él está, pues vuelve a una cuarentena extrema, porque precisamente esa flexibilización lo que ha logrado es el mayor número de contagios. De eso vamos a hablar al regreso. Un saludo para Neudo Antonio Ramos, que se incorpora aquí a nuestro chat. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas frutas, legumbres y verduras frescas y de primera calidad, acércate jueves, viernes y sábados en la mañana a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, y los jueves en la urbanización La Bonita en el municipio Baruta, porque se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita. Allí conseguirás productos del campo cultivados en los Andes venezolanos y muchos productos más a precios sin competencia, y puedes llevar la cantidad que tú quieras al mejor precio del mercado. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés y estamos conversando con la doctora María Montoya, directora general de Montoya Consulting. Precisamente la pandemia viene en las mochilas de los caminantes, de quienes están regresando. Y María, una cosa importante es que aquellos que están regresando, que se fueron por las precarias condiciones que vivían en Venezuela y regresan a un país que no es ni medianamente parecido al que dejaron. No es el país que dejaron, es otro país. Aún si se fueron en diciembre pasado, han pasado solo 6 meses. Todas las circunstancias que ya conocemos sobre el país, y aquí debemos agregarle el aditivo químico del coronavirus. No sé si pudiste ver, seguramente sí, lo que fue o lo que es la encuesta nacional de condiciones de vida del 2019-2020, que salió Llore. Esto es una iniciativa de la Universidad Central de Venezuela con la Simón Bolívar y la UCAP.
en donde nos dice o nos habla sobre las condiciones de vida generales de los venezolanos, haciendo comparativas con otros años. Allí podemos ver cuál es el estatus de los venezolanos en general con respecto a la migración, y los números son escabrosos. Totalmente. Si ya de por sí todos los números lo son, ellos indican que en los últimos 3 años salieron 2.3 millones de venezolanos del país y 1.6 millones de hogares venezolanos reportan migrantes. Así es. Entre 19 y 29 años está la mayoría de la población migrante y está creciendo a 30 y 40. Es decir, si antes la población migrante era más joven, ahora va creciendo en número de edad, porque a todos nos afecta de igual forma. No es que a los más jóvenes es que yo quiero hacer mi vida, no, todo el mundo quiere hacer una vida por igual. La población del país a raíz de la migración, donde los números oficiales dicen que son 32 millones, según esta encuesta, bajó a 28 millones a raíz de la migración. El envejecimiento de los hogares venezolanos está motivado a la migración, por supuesto, porque si los primeros focos migratorios en cuanto a edad está entre 15 y 29, tenemos la fuerza productiva de primeras generaciones en ese número. Claro. El 19% de los hogares venezolanos reportan que al menos un miembro de la familia ha migrado. Verónica, si recuerdas, cuando nosotros comenzamos con nuestro proyecto de las conferencias Irse, Quedarse o Retornar, la migración y la familia, hablábamos que de cada 7 familias nucleares, una sola presentaba algún amigo, pariente, conocido que se había ido. Correcto. Según esta encuesta, al menos en el 19% de los hogares venezolanos, 19%, ya no es de cada 7 familias, estamos hablando de un número muchísimo mayor. Y la causa principal de la migración es la reunificación familiar. ¿Por qué? Porque esta población entre 15 y 29 que ya se fue, entonces está tratando de alar al resto de la familia el sitio en el que está. Cierto. Sin embargo, en este momento, esa posibilidad se anuló. Como tú comentabas, es muy complejo pensar que esta situación es provocada o producida. Sin embargo, yo sí creo, y aquí me pueden poner contra la pared y apedrearme, pero yo sí creo que hay una responsabilidad compartida. Entiendo la desesperación, no me puedo ni imaginar no teniendo un sitio donde vivir, que me desalojen, teniendo niños pequeños. Debe ser, o sea, yo cada vez que, y lo confieso, cada vez que veo un video de ese tipo, yo termino llorando. O sea, me da un desespero terrible por no poder ayudar, no poder asistirlos de alguna forma. Y lo que más podemos hacer, que Verónica lo sabe y todo nuestro equipo lo hace, es difundir información para que la gente sepa lo que sucede. Bueno, también nos está escuchando en este momento Yeret Castro, que es parte de nuestro equipo, y que precisamente buscamos las herramientas emocionales y afectivas para lidiar y tomar decisiones en cualquiera de las 3 situaciones. Sí, es correcto. Yo, de hecho, estaba hablando con Yeret unos minutos antes de iniciar el programa. Entonces, cuando yo comento que la responsabilidad es compartida, no, efectivamente, yo tengo que regresar a mi país, pero yo no puedo, si hacemos un campamento, yo no puedo entonces estar en lo más coloquial y el más folclorismo que puedo utilizar, cachete engrapado con mi compañero de viaje. No puedo hacerlo. Así yo no vea que la persona tiene síntomas, no lo puedo hacer porque hay casos asintomáticos. Si usted llega a Venezuela, que por cierto, conocí un caso de una mamá del colegio de mi hijo que estuvo varada en Colombia 2 meses, algo así, y se regresó por tierra. Estuvieron 10 días viajando y me dijo, mira, yo iba con mi esposo y llegó un punto en que él y yo manteníamos una distancia de 1 metro porque ya no sabíamos qué estaba sucediendo. Y cuando llegamos a Venezuela nos hicimos el examen y estuvimos uno en una casa y otro en otra casa durante 10 días antes de ver a los niños. Eso es una actitud responsable, porque entonces somos asintomáticos y no lo sabemos. Voy abrazo a mi hijo abraza a la abuela abraza al esposo, y así lo que generamos es una cadena de muchos eslabones donde estamos siendo factores multiplicadores de una enfermedad que lamentablemente para todos existe. No es un mito, no es una leyenda urbana, es muy real. Y ciertamente es muy, muy contagiosa. Por acá, bueno, para bajar un poquito los niveles, Patri, Polan y Blanca, el virus es altamente contagiosa, pero no es altamente mortal.
Eso No, tenemos que es tenerlo, correcto. eso tenemos que tenerlo muy claro. Nos angustia muchísimo morir por la situación del COVID. Solo el 2% de los que están graves, porque probablemente en algún momento el 80, el 90% de la población vamos a haber tenido el COVID de alguna manera u otra, como hemos tenido todos los virus que de alguna manera ya tenemos en nuestro repertorio corporal. De cuando, ay, sí, me dio una virosis, 24 horas de enferma. Claro, son ya cosas que tenemos en el organismo. El COVID es nuevo, lo estamos incorporando. Yo he tenido amigos, ninguno en Venezuela, te voy a decir, María, pero sí fuera de Venezuela, incluso tengo un par de amigas en África que en este momento ambas están convalecientes de COVID. Una que sí tuvo bastante malestar, no llegó a tener gravedad, pero me dice que los síntomas no son nada agradables, y la otra sintomática, pero que dio positivo. Lo que hicieron con ellas fue precisamente aislarlas durante 15 días, todavía están en ese aislamiento de 15 días, para evitar el contagio más amplio, ¿no? Claro, y es que con respecto a lo que estás diciendo, yo creo que al final el coronavirus va a terminar siendo una enfermedad endémica. O sea, no pandémica como lo que está sucediendo en este momento, sino endémica, que es una enfermedad endémica, eso que acaba de decir Vero. Un virus, una gripe, el dengue es una enfermedad endémica, incluso el dengue tiene mayor tasa de mortalidad que el coronavirus. La H1N1 también. Entonces saquen ustedes conclusiones. Sin embargo, no por el hecho de que tiene menor tasa de mortalidad este virus, entonces seamos irresponsables, todo lo contrario. María, y creo que el más allá de la salud, que es tan importante, la palabra pandemia, el hecho de que nos tengamos que poner a resguardo a nivel mundial, realmente el mayor golpeado y la mayor enfermedad se ve en la economía. Sí, porque la recesión mundial que hay ahora mismo, y que hay algunos que no comparten esto y dicen, no hay recesión, solamente hay una dura caída de la economía. No, estamos ante un escenario muy particular. Sin embargo, yo creo que cada quien desde su espacio puede hacer, y Verónica lo sabe, yo soy pro mantenerme ocupada y no preocupada. Esto no quiere decir que yo no esté al tanto de lo que esté sucediendo. Sin embargo, como les acabo de comentar, ¿es una enfermedad mortal? Sí. ¿Me va a venir a matar? ¿Me tocó la puerta? ¿Epa, vine a buscarte? No, porque yo me voy a cuidar y voy a cuidar a los míos, y así estamos haciendo todos. Inclusive sé que quienes nos escuchan hacen lo mismo. ¿Se convertirá en una enfermedad endémica? Es muy probable que esté en el aire y que luego generemos anticuerpos, como acaba de decir Verónica, y bueno, existirá y se quedará a vivir con nosotros. Simplemente, bueno, estamos en la espera de que prontamente, con el favor de Dios, encuentren una vacuna. Y luego el estado económico, y ¿sabes qué? Creo que es más allá de eso, pero la crisis emocional persistente, globalizada, por no saber canalizar las emociones con respecto a esto, porque por supuesto el encierro pega, estar tanto tiempo alejado de la familia, de los amigos, la gente que le encanta socializar, no poder hacerlo. Esto también es un factor, creo que quizás soy arriesgada al decirlo, pero inclusive mortal para nuestra salud emocional. Es que justamente parte de la salud emocional es la que también compete a nuestra lo que necesitamos, la fortaleza del cuerpo. Pero se me acaba de ir ayúdenme, ¿cómo se llama? La palabra. Sí, justamente para la los fortaleza anticuerpos. del cuerpo. Sí, para los la anticuerpos. Fortaleza emocional. Ay, cónchale, el sistema que se me fue el sistema. Inmune. Ay, gracias, el inmune. Necesito comer más carbohidrato, pero que no era la corporalidad, Yere, pero muchas gracias, era eso. Precisamente que la parte afectiva nos afecta de manera directa el sistema inmune. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos molestos, cuando estamos muy tristes, pues lo primero que nos pasa, ¿qué es? Entonces, porque bajamos las defensas. Así es. María, y además que debo decir que me ha gustado mucho el viraje que ha tenido tu cuenta de Instagram, ya que de alguna manera también, como bien lo dices, te gusta estar ocupada y te has estado moviendo en distintas áreas. O sea que esa consulta va más allá
de lo que pueda ser la situación migratoria, estás consultando y estás manteniendo a la gente informada en cuanto a todo lo que está ocurriendo. Yo creo que eso es importantísimo porque también nos permite tener un panorama y una visión de las decisiones que voy a tomar. Sí, fíjate que, bueno, de primera mano, sabes, Verónica es mi maestra y yo siempre le digo, maestra, corríjame esto aquí. Y ella va viendo lo que yo estoy haciendo porque creo que convertirse en factor multiplicador de lo positivo a mí en lo personal me ha ayudado porque yo me mantengo informada y quizás hago, depuro las noticias para que no sean tan amarillistas y no choquen tanto a la vista. Comencé esta semana también a introducir noticias de otro tipo que no sea el coronavirus, no. Otro tipo de noticias que tengan que ver con tecnología, que tengan que ver con cultura, que tengan que ver con espacios de entretenimiento, como para que nos demos otro aire. Y con respecto a hacer yo misma una especie de entrevista que realmente no es tal cosa porque son simplemente conversaciones pero con especialistas. En varias áreas he recibido buen feedback porque la gente comienza a entender cómo manejar su emocionalidad durante la pandemia, que es una parte crítica, como lo acabas de comentar, cómo manejar el hecho de estar en casa con los niños, cómo manejarme yo como pareja, cómo manejarme yo como profesional. Y esto me ha ampliado la visión a ver otros espectros de la dualidad que podemos tener como seres humanos y que simplemente lo que estoy haciendo es, bueno, guiarme por los instintos y aportar. Y agradezco enormemente a las personas que colaboran conmigo en eso. Te agradezco a ti, a Yeret, que están allí pendientes y por supuesto que lo hago con cariño y lo hago porque sé que todos necesitamos como que, ay, mira, esto qué diferente, ay, me quedé aquí viendo, ay, qué chévere. Y sé que lo demás está ocurriendo en el mundo, pero bueno, encontré un pequeño espacio donde por una hora me puedo entretener y escuchar sobre cualquier otra cosa que no sea migración venezolana, que de verdad es dolorosa, o coronavirus, que es terrible. Así es. María, tus redes, porque ya el tiempo se nos agota y qué importante entonces seguirte para poder también empaparnos de todas esas cosas con una buena vista. Me pueden seguir a través de mi cuenta personal, que es @mariquitamontoya, tal como suena, y mi cuenta corporativa es @montoyaconsulting. En esta oportunidad les estoy dando mis dos cuentas porque estoy trabajando en ambas, dando información donde tengo una propuesta de valor en ambos sentidos. Los espero, son todos bienvenidos. Les recuerdo que estamos haciendo asesorías gratuitas mientras dure la pandemia porque hay mucha gente varada. Me comentaba Yeret antes del programa, mucha gente varada en varios países que no saben qué hacer, que están desesperados y bueno, nuestra idea en este momento es poder colaborarles en lo que se pueda. Así mismo es. María, muchísimas gracias. Siempre nos da ese punto de vista para la reflexión, para ver las cosas en franca forma, no adornadas ni tampoco amarillistas. Yo creo que eso es lo más importante, que manejemos la información veraz. Muchísimas gracias, María. Un abrazo. Gracias a ti. Otro tenemos grande pendiente sí, del señora. Un besito. Y metemos a Yeret en ese paquete. Ay, sí. Chaito, gracias. Chao. Antes de irme al corte, saludo a IHOP61, Adolfo Gelaber, Félix Guedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Ya venimos. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés.